no existe 5 ministerios de la palabra como lo enseñan los líderes religiosos que son políticos. Sí, amados compañeros, cuando leemos las Sagradas Escrituras en Efesios 4:11, se trata de los ministerios de la palabra. De manera literal podemos ver que hay 5 ministerios. Por eso que en las iglesias denominacionales, sobre todo con los bananistas, hay una rama que se denomina el ministerio. Pero yo les digo que la palabra de Dios es interpretada por Dios mismo. Dios es su propio intérprete. Dios interpreta su palabra. Si Dios dijo algo en la boca de Moisés y tú y yo no entendemos, Dios enviará a Josué para interpretar la palabra de Moisés, que tú y yo no entendemos. Si Dios dijo algo en la boca de William Branham y tú y yo no entendemos, Dios enviará a Kaku Philip, como hoy lo está haciendo, para entender la palabra hablada, porque la palabra hablada es la nacimiento original. Y voy a darles las pruebas que no existe 5 ministerios. Los 5 ministerios no tienen respaldos bíblicos, no tienen fundamentos, no hay bases bíblicos, fundamentos escriturales para explicarlo, porque cuando Dios dice algo en la boca de su profeta es una revelación, y esta revelación tiene explicación porque Dios sabe de qué está hablando. Y vamos a leer la Biblia para ayudarles. El Génesis 3, el verso 24, está escrito lo siguiente: y expulsó al hombre y puso los querubines y la hora de la espalda que llegaban alrededor, al oriente del Radín o del huerto de Edén, para guardar el camino del árbol de la vida. Así, en Génesis 3, el verso 24, vemos que hay 4 querubines que guardan el árbol de la vida. En Génesis 2, el verso 10, vemos que hay un río que sale del Edén para regar el huerto, y ahí se dividió y se convirtió en 4 ramales. Así, estos 4 ramales, estos 4 querubines, son los 4 ministerios de la palabra. Sí, Efesios 4:11 dice que Dios estableció a los unos como apóstoles, que son los jefes en la iglesia, otros como maestros, evangelistas, profetas de iglesia, es decir, profetas menores, y pastores. Sí, voy a hablar de los pastores en poco tiempo. Así podemos ver que las cosas naturales expresan lo espiritual, y voy a hacer un documental para ayudar a ustedes, bebés pentecostales, ustedes evangélicos que no entienden la revelación de Dios, porque para ustedes sobre la Biblia habla de todo, mientras que la Biblia debe ser interpretada por Dios mediante un profeta. Vemos que hay 4 satélites que orbitan Júpiter. Sí, hay Lo, Europa, Ganímedes y Calisto. Estos 4 satélites son los 4 ministerios de la palabra. En Ezequiel 43, el verso 20, está escrito así: y tomarás de su sangre y la pondrás sobre los 4 cuernos del altar. Así, los 4 cuernos del arca de la alianza son los 4 ministerios. Los 4 evangelios, Marcos, Lucas, Mateo y Juan, son los 4 ministerios de la palabra. Las 4 bestias en Ezequiel 10 y el resto del Antiguo Testamento, amados compañeros, son los 4 ministerios que guardan la palabra. Sí, eso son algunas razones, algunos respaldos bíblicos para ayudar a ustedes banamistas, bebés pentecostales. Hay muchas otras cosas más que voy a revelar en un documental, tomando las cosas naturales para expresar lo espiritual. Sí, Kaku Philip lo está predicando, porque Kaku Philip es la boca
única boca de Dios sobre la tierra. Sí, Mateo 4, el verso 4 dice que Dios da vida. Y el hombre no vivirá solo del pan, sino también de toda palabra que sale de la boca de Dios en el presente indicativo. Y la boca de Dios es la palabra hablada que sale de la boca del profeta de tu tiempo. Y voy a decirles que el pastor no es un ministro de la palabra, es un cargo como un diácono, es un cargo como el pianista, es un cargo dentro de la iglesia. Así, un apóstol puede tener el ministerio de pastor, el cargo de pastor, un maestro, un evangelista, aún un profeta de iglesia puede desempeñar el cargo de pastor, porque el pastor es aquel que vigila, que guarda las ovejas de Dios en una congregación determinada. Así, el cargo de pastor, cada ministerio real lo puede hacer, pero eso no hace de él un ministro, es decir, que tiene un ministerio. Y vemos que Efesios 4:11 es la sombra de Levítico 8 en el Antiguo Testamento, ya que la nueva alianza es el reflejo de lo que pasó allá. Y vemos que estos 4 ministerios de la palabra no son establecidos directamente por Dios, no. Dios establece directamente al profeta, y el profeta mayor, el profeta mensajero, establece a los ministros de la palabra. Así es como Dios actúa. Lo hizo con Moisés, quien estableció a Aarón y a sus hijos. Lo hizo con Josué, quien estableció a sus ministros. Y también Jesús de Nazaret no hizo lo contrario al establecer a Juan, a Mateo, a Lucas y a los demás. 12 apóstoles. También Pablo tenía a sus discípulos. Y hoy, si hay un profeta sobre la tierra, él tiene el ministerio de establecer a los apóstoles en la iglesia, a los profetas en la iglesia, a los ministros evangelistas en la iglesia, y también designar a alguien como pastor para vigilar sobre las ovejas en una ciudad, una congregación determinada. Que Dios les bendiga. No hay 5 ministerios de la palabra, sino 4, porque estos 4 son de Dios. Los 5 no son de Dios, son de la teología de sus pastores y líderes religiosos. Que Dios les bendiga. Amén.